Porque más temprano escuchábamos en Argentina Noticias respecto de lo que Caputo en otra contradictoria decisión del gobierno, que por un lado hace un DNU y habilita que cada uno aumente lo que quiera, desregula actividades. Sí. Ha habido marchas y contramarchas en este sentido en distintos planos. Ocurrió a veces por voluntad del propio gobierno, por ejemplo ayer, que dieron vía libre al aumento a los costos del registro automotor y después dieron marcha atrás, el propio ministro. O sea, hay dos gobiernos dentro del mismo gobierno. Me hace acordar a un pasado reciente de la República Argentina. Pero diciendo, perdón, que el mercado lo arregla todo. Y ahora, no es tan así. Y la cuestión con el mercado, bueno, DNU mediante habilitaron la desregulación de las prepagas y ahora le piden... frente a un escenario que para mucha gente se tornó imposible de asumir, le piden a los organismos de defensa del consumidor que actúen e imponen retrotraer los valores a diciembre y aplicar la inflación, y lo que se pague por encima de la inflación se devuelve. Quiero decir que así todo, pagando el costo de la inflación mensual, que ha sido entre diciembre y ahora del 90%, para mucha gente se torna impagable la prepaga, porque el problema de todos los argentinos no es el nivel al que subieron los productos de la canasta básica, los servicios, las prepagas, sino que el problema está en otro lado. Y de eso vamos a hablar. El tema es que además subió todo. Subió todo y lo que no subió son los salarios. Exacto. Usted se ha puesto a pensar, haga un ejercicio de imaginación. En los 90, cuando comenzó la convertibilidad, la plata que cobraba, ¿le rendía más o menos que ahora? Me parece que mucho más. Bueno, OSEP, un organismo con datos oficiales tomados del RIPTE, que es el registro de trabajadores oficiales que tiene el gobierno, en pesos constantes, es decir, con el impacto de la inflación, hizo una comparación de lo que ganábamos en la época de Menem y lo que ganamos ahora. Yo sé que le va a costar trabajo verlo, pero no porque usted no vea bien. La letra está muy chica, así que se lo voy a ir explicando. No, pero está se lo voy explicando. Explíqueme. El periodo que vamos a contabilizar comienza en febrero del 2024, comienzo de 1994 hasta febrero del 2024, o sea, no incluye marzo, ¿no? ¿Y qué pasó con la convertibilidad? ¿Y qué pasó con los salarios a lo largo de este tiempo? Con base a lo que hoy se cobra. Por supuesto que está establecido por un registro medio de ingresos. Como usted verá, el que ahora está cobrando 619.000 pesos en promedio, trabajadores registrados, 619.000 pesos en promedio. ¿Vamos para atrás? Vamos. Ese valor de hoy de 619.000, que son pocos de los trabajadores que cobran, la mayoría cobramos por debajo de eso, 619.000, en pesos contantes, ¿cómo fue el pasado? Bueno, si uno hace impactar con los niveles inflacionarios, ese mismo trabajador en julio del 94, y ahí empieza la serie, cobraba 806.993 pesos. Es decir, que usted tiene razón. En términos reales, el salario te rendía mucho más cuando comenzó la convertibilidad. 1994, la convertibilidad duró del 94 al 99. Ya gobierno de Menem. Ya gobierno de Menem. En esa época, en donde había un tercio de la población que estaba fuera del circuito de la economía, pobreza estructural, ¿no? Desocupación 25%, pobreza estructural del orden del 50% dejó Menem. Bueno, el salario promedio comparado con hoy era de 806.993. Hoy estamos en 619.000. Durante la convertibilidad no hubo aumentos de precio ni de salario, supuestamente. Pero así todo el salario no mejoró. Perdió un 1%. Vino de la Rúa entre noviembre del 99 y que se fue, ese salario que era de 806.993 bajó a 797.968. Pero así todo, con De la Rúa, teníamos un salario mejor que el actual, 619.000 pesos promedio.
¿Qué pasó con Duhalde? En Duhalde salimos de la convertibilidad. ¿Se acuerda que pasamos del 1 a 3? Sí. ¿No? Si uno tenía $1, $1, pasamos a 3 pesos, un dólar. Sí, sí, sí. Y ahí perdimos los trabajadores el 30%, el 29% de retroceso salarial. Es decir, que aquellos 806.000 de Menem, que eran 797 de la Rúa, se transformaron a la salida de Duhalde en 567.000 pesos. Con esto arrancó el Kirchner, Néstor Kirchner, en el 2004. Es decir, que el salario que hoy a nosotros nos implica un valor promedio de 619.000, con la salida de Duhalde estaba en 567.000. Con Duhalde perdimos, al salir de la convertibilidad, porque se le puede echar la culpa a Duhalde por la salida de la convertibilidad, no daba más la convertibilidad, hizo el ajuste Duhalde. Empezó el periodo de Néstor Kirchner. En mayo del 2003 arrancó Néstor Kirchner con un valor de 567.438. Cuando se fue, en noviembre del 2007, el salario promedio en la Argentina registrado, comparado con el actual, era de 808.015 pesos. Ya estaba por encima de los niveles que Menem había dejado o había comenzado la convertibilidad. Desde Cristina Fernández de Kirchner, presidenta, pasó de 808.000 en noviembre del 2007 a noviembre del 2015, que se fue, esos 808.000 se transformaron en 1.079.000 pesos. Estoy haciendo, esta cuenta no es que todos ganaban 1 millón de pesos en esa época, era lo que vale comparado con el salario que hoy tenemos en la época de Cristina Fernández de Kirchner. Desde que se fue Cristina Fernández de Kirchner, con Néstor Kirchner el salario creció un 42%, venía del subsuelo que lo había dejado Duhalde. Sí. Con Cristina Fernández de Kirchner, después que creció con el 42% el salario, la gestión de Kirchner, creció un 34% el salario, de 808.000 a 1.079.000. ¿Qué pasó con Macri? Comenzó en el 2016, diciembre del 2016, tomó el salario en 1.079.000 en promedio y lo dejó en 858.269. Mucho más de lo que lo había iniciado Menem con la convertibilidad. Y mucho más de lo que lo agarró Duhalde. 567.000, eso lo dejó. Con Macri se fue y perdimos un 21% del valor del salario. Ahí empezó a retroceder el salario. En la gestión de Fernández, Cristina Kirchner, siguió retrocediendo en el medio de la pandemia, la sequía, lo que sabemos, y ese valor nominal pasó de 858 a 766.000 pesos. Es decir, retrocedió un 11%. Entre Macri y los Fernández, perdimos los trabajadores asalariados en promedio un 32%. Veamos qué pasó ahora que asumió el nuevo presidente Milei. Agarró en diciembre. Y miren, Macri en todo su periodo, 4 años, los trabajadores perdimos el 21% de nuestro salario. Milei en 4 meses, en realidad en 3 meses, porque esto tiene un corte en febrero, no está incluido marzo. En febrero cayó de 766.000 a 619.000 pesos. Es decir, que de valor nominal hemos perdido cada uno de los trabajadores, les quiero decir que este es un registro promedio, unos 150.000 pesos de poder adquisitivo. Es decir, que no es que las cosas subieron, que sí subieron, el problema es salarial. Cuando Menem comenzó, la convertibilidad, nuestros salarios en promedio estaban en 806.000 pesos. Ese salario ahora tiene un valor de 619.000 pesos. Ese es el grave problema que tiene la economía. No es que las cosas suban significativamente, sino que los salarios están ultra atrasados. Es que no subieron. Y no va a haber, no subieron. En igual proporción. No, pero además tienen que compensar la pérdida de la gestión de Macri, la pérdida de la gestión de Fernández, y ahora esta otra pérdida del 19%. Veníamos con el 32, más el 19, ¿no? Casi el 20, el 51% perdió el salario desde que se fue Cristina Fernández de Kirchner hasta ahora como presidenta. Como vicepresidenta, retrocedió un 11%. Ese es el gran problema. Y el gobierno ha decidido
que el ajuste de la economía lo paguen los trabajadores con salario. Y si cierran las cuentas fiscales, es con los salarios de los trabajadores. Entonces va a ser caro, porque sería dable que ocurra lo mismo con lo que está sucediendo con los servicios de telefonía, por ejemplo, o de internet, que están liberados en aumento, y que no aumente más que la inflación. Pero así no aumentasen más que la inflación, los mismos se tornan impagables, porque lo que no se han mejorado son los salarios. Y hasta que la dinámica de mejora de los salarios no llegue, que lleva muchísimo tiempo, mire lo que ha sido el recorrido, bueno, por más que no aumenten, se nos torna imposible. Ahora vienen los aumentos de electricidad, están impactando los de gas, se torna imposible si vos no tenés una mejora salarial. Y ese salario que los privilegiados del sistema en promedio hoy tienen de 619.000 pesos, llegó a ser de un valor de 1.079.000 pesos cuando se fue Cristina Fernández de Kirchner en el 2015, y era de 806.000 pesos cuando el presidente Menem comenzó la convertibilidad. Estamos muy cerca del piso que marcó la salida de la convertibilidad. ¿Se acuerda lo que era el país 2001, 2002, 2003? Crisis socioeconómica y política. Sí, 567, estamos en 619. Estamos muy cerca de ese momento. ¿Qué pasa cuando eso ocurre? Es complicado. ¿Qué pasa cuando eso ocurre? ¿Qué pasa con la sociedad cuando se ve estrangulada con una situación? La historia reciente de la política argentina tiene una lección por aprender. Ojalá que quienes nos gobiernan lo sepan ver.